Mi esposa destruyó el sueño de nuestro hijo por celos, me fue infiel y le entregué los papeles de divorcio en el hospital. Nunca pensé que la cocina terminaría siendo el punto de quiebre de mi familia. Durante años fue justo lo contrario, el centro silencioso que mantenía todo unido. Ellen siempre decía que cocinar era su forma de cuidar, y yo nunca lo dudé. La conocí así, con las manos ocupadas y la cabeza en recetas heredadas. Su abuela le enseñó desde pequeña y se notaba. No cocinaba por obligación, cocinaba con una seguridad que imponía respeto. Yo venía de otro mundo. En mi casa se comía lo que hubiera, congelado, recalentado o comprado. Lo intenté algunas veces cuando era más joven, pero siempre terminaba frustrado. Así que cuando Ellen me preparó bacalao en nuestra tercera cita, no solo me conquistó el estómago. Me hizo sentir que había encontrado algo estable, algo que yo no sabía dar pero que necesitaba. Me casé con ella sabiendo que la cocina era su terreno, y durante años funcionó así. Tenemos 2 hijos, Lucas y Sofía. Durante mucho tiempo, la rutina fue simple, Ellen cocinaba, yo agradecía, ayudaba con los platos y nos sentábamos todos juntos a cenar. No era perfecto, pero era tranquilo. Por eso, cuando hace poco más de un año Lucas empezó a interesarse por la cocina, me pareció algo bueno. Al principio eran solo videos en el teléfono. Luego preguntas. Después, notas en un cuaderno. Ellen se entusiasmó. Lo llevaba al supermercado los sábados, cocinaban juntos un par de veces por semana. Le enseñaba a cortar, a sazonar, a probar antes de corregir. Lucas se lo tomó en serio. Demasiado en serio, diría yo ahora. Veía videos antes de ir a la escuela, durante el almuerzo, por la noche. En pocos meses ya se notaba el cambio. Las comidas que preparaban juntos no tenían nada que envidiarle a las de Ellen sola. Yo me sentía orgulloso, pero no lo hice un gran tema. Pensé que era una etapa sana, algo que compartían madre e hijo. Hasta que, una tarde, Lucas se me acercó y me preguntó si podía preparar una cena completa él solo. Quería hacer pasta, algo con salsa cremosa y panceta. Me sonó bien. Le dije que adelante, que tenía ganas de probar lo que hiciera. Ellen estaba cerca cuando lo dijo. No se opuso de frente, pero empezó a poner reparos. Que la receta era complicada, que quizá era mejor esperar, que al menos ella debería supervisar. Lucas bajó un poco la mirada. Yo intervine, dije que llevaba más de un año cocinando, que estaba preparado. Al final aceptó, pero no parecía cómoda. Ese sábado fueron juntos a comprar los ingredientes. Cuando volvieron, Lucas se metió directo a la cocina y dejó claro que quería hacerlo todo solo. Ellen vino al salón y se sentó sin decir nada. Miraba hacia la cocina de reojo. Le pregunté si estaba bien y dijo que sí, pero no lo estaba. Se le notaba en el cuerpo, en la forma en que apretaba la mandíbula y movía la pierna. Intenté tranquilizarla. Le dije que esto no significaba que Lucas dejara de cocinar con ella, que solo quería probarse a sí mismo. Asintió, pero no respondió. Cuando Lucas nos llamó a cenar, 1 hora después, me sorprendí de verdad. Todo se veía bien. La pasta en su punto, la salsa con buen color, hasta una ensalada sencilla para acompañar. Probé un bocado y estaba muy bien. No bien para un chico de 13 años. Bien, sin matices. Empecé a decírselo. Le hablé de la salsa, del punto de cocción, de cómo había organizado los tiempos. También le di un par de sugerencias pequeñas, nada más. Sofía probó y puso mala cara de inmediato. Apartó el plato y dijo que no le gustaba. Antes de que yo reaccionara, él encarraspeó y empujó su plato. Dijo que la pasta estaba pasada y la salsa demasiado salada. No fue un comentario neutro. Sonó definitivo. Lucas dejó de comer. Yo seguí, intentando equilibrar la situación, repitiendo que estaba bueno, pero ya era tarde. Apenas probó un par de bocados más. Ellen se levantó y recogió los platos sin preguntar. No dije nada delante de los niños. Nunca lo hacemos. Después fui al cuarto de Lucas. Estaba en la cama, de espaldas. Me senté, le dije que su madre había tenido un mal día, que no quiso decirlo así, que la cena estaba realmente bien. Asintió sin mirarme. Esa noche hablé con Ellen. Le pregunté qué había sido eso. Dijo que solo estaba siendo honesta. Le dije que había sido dura sin necesidad. Entonces se dio vuelta y me preguntó cuándo había hablado yo así de su cocina. Dijo que pasé toda la cena elogiando a Lucas, detallando cada cosa que había hecho bien, y que con ella nunca hacía eso. Me tomó por sorpresa. Me reí apenas, sin pensarlo, y eso la hizo estallar. Le expliqué que Lucas estaba empezando, que necesitaba ánimo,
que ella ya sabía lo buena que era y no necesitaba validación constante. Se calmó un poco. Admitió que se había pasado y dijo que le pediría perdón a Lucas al día siguiente. Pensé que ahí quedaba todo. El lunes por la mañana, cuando llevaba a Lucas a la escuela, noté que estaba raro. Con la capucha puesta, sin mirarme. Paré a pocas casas y le pregunté qué pasaba. Me dijo que, después de que yo saliera, Ellen lo apartó y le dijo que a partir de ahora ella haría toda la cocina. Que era mejor que él se enfocara en otras cosas. La voz le temblaba cuando me lo dijo. Le dije que hablaría con su madre. Que todo se arreglaría. No sabía que, en realidad, ahí recién estaba empezando. Ese mismo día salí antes del trabajo. No podía concentrarme sabiendo lo que le habían dicho a Lucas. Llegué a casa a primera hora de la tarde, antes de que los niños regresaran del colegio. Ellen estaba en la cocina, moviéndose con normalidad, como si nada hubiera pasado. Le pregunté directamente por qué le había dicho a nuestro hijo que ya no podía cocinar. No se molestó en negarlo. Dijo que la cocina era suya y que había tomado una decisión. Le recordé que había prometido disculparse, no castigarlo. Ahí la conversación subió de tono. Empezamos a gritarnos. Le dije que estaba siendo vengativa, que estaba descargando con Lucas algo que en realidad era entre ella y yo. Me respondió que Lucas estaba exagerando, que se estaba comportando como un bebé. Y entonces dijo algo que todavía me cuesta repetir. Dijo que cocinar no era algo en lo que un chico debería perder el tiempo. Me quedé helado. Nunca la había oído hablar así. No solo por Lucas, sino por lo que la cocina había significado siempre para ella. La discusión terminó porque ya no tenía sentido seguir. Estábamos demasiado enfadados. Me fui al cuarto de invitados esa noche. Pensé que sería algo temporal, pero no lo fue. Al día siguiente, Ellen llevó a Sofía de compras después de la escuela. Volvieron con bolsas y más bolsas. Ropa, zapatos, juguetes. Mucho más de lo necesario. No tardé en entender lo que estaba haciendo. Consentía a Sofía mientras ignoraba por completo a Lucas. Cuando la confronté, discutimos otra vez. Esa noche moví mis cosas al cuarto de invitados de forma definitiva. Durante las semanas siguientes, el patrón se repitió. Ellen salía con Sofía, la llenaba de cosas, de atención. A Lucas apenas le hablaba, salvo para lo estrictamente necesario. Él dejó de ver videos de cocina. Guardó su cuaderno. Llegaba de la escuela, hacía la tarea y se encerraba en su cuarto. Yo intentaba compensar. Lo llevaba a hacer cosas que le gustaban, a veces llevaba también a Sofía para que no pareciera que yo tenía favoritos. Pero cuando Sofía venía, no paraba de hablar de todo lo que su madre le compraba. Se notaba que a Lucas le molestaba, aunque nunca decía nada. Yo lo veía apagarse poco a poco, y eso me estaba rompiendo. Hablé con mis padres y con mi hermano. Todos coincidían en que Ellen estaba mal, pero insistían en que se le pasaría, que los matrimonios tienen baches. Sentía que no entendían la gravedad de lo que estaba pasando. Esto no era una pelea entre adultos. Era alguien castigando a su propio hijo. Con el paso de los días, empecé a ver a Ellen de otra manera. No como mi esposa, sino como alguien capaz de ser cruel con un niño. Nunca antes había descargado nada en los chicos. Eso era lo que más me costaba aceptar. Yo no quería un divorcio, no todavía. Pero tampoco podía seguir mirando hacia otro lado. Sabía que tenía que hacer algo. Necesitaba intentar arreglar la situación o al menos poner límites claros. Por eso empecé a pensar en terapia, aunque solo imaginar cómo plantearlo sin que explotara todo otra vez me dejaba paralizado. No podía permitir que Lucas siguiera perdiendo algo que le hacía bien solo para proteger un matrimonio que ya estaba lleno de grietas. Pasó casi un mes así. Un mes de silencios tensos, de escenas incómodas, de ver a Lucas desaparecer un poco más cada día. Ya no hablaba de lo que veía en internet, no preguntaba nada sobre comida, no se metía a la cocina ni siquiera para mirar. Yo intentaba convencerme de que solo estaba pasando por una etapa, pero sabía que no era eso. Era un retiro forzado. Llegó un punto en el que ya no podía ni mirarla sin sentir rabia. Ver cómo trataba a Sofía con tanta dedicación mientras a Lucas apenas lo registraba me hizo empezar a cuestionar todo. Habíamos discutido muchas veces a lo largo de los años, pero jamás había cruzado esa línea. Esto era distinto. Esto era hacer daño. Sabía que no podía saltar directo al divorcio sin intentar algo antes. Tenía que hacer un último esfuerzo. Así que empecé a pensar seriamente en terapia. El problema era cómo plantearlo. Ellen estaba a la defensiva con todo, y yo tenía miedo de que si la presionaba, lo pagara otra vez con Lucas. Aún así,
No podía seguir dejando que las cosas continuaran así. Decidí hablar primero con mis padres. Un sábado llevé a Lucas a su casa. Les conté todo con calma y le pedí a Lucas que, si quería, también hablara. Al principio dudó, pero terminó contándoles lo que había pasado. Verlo explicarlo con esa voz contenida fue lo que cambió todo. Mi madre se echó a llorar. Mi padre, que siempre había sido más reservado, dijo que me apoyarían hiciera lo que hiciera. Ahí entendí que ya no se trataba solo de salvar un matrimonio, sino de proteger a mis hijos. Consulté a un abogado el lunes siguiente. Me explicó cómo funcionaba todo. En Canadá, o estás separado un año, o tienes pruebas de adulterio o abuso para un divorcio más rápido. Me recomendó preparar los papeles de inmediato, incluso si al final no los usaba. No me gustó la idea, pero entendí el consejo. Ese fin de semana, los niños se quedaron con mis padres. El domingo volví a casa con mi madre. Ella habló primero con Ellen. Siempre se habían llevado bien, así que pensé que ayudaría. Después entré yo y le dije a Ellen que necesitaba que se fuera de la casa por un tiempo. Que tenía que averiguar por qué estaba tratando así a Lucas. Esperaba una explosión, pero no la hubo. Quizá la presencia de mi madre ayudó. Aceptó. Le di dos opciones, quedarse en casa de mis padres o que yo le pagara un hotel cerca. Sus padres vivían lejos, así que no era viable. También le dije que tenía que ir a terapia todas las semanas y que yo me haría cargo de eso. Al día siguiente nos sentamos con Lucas y Sofía. Les explicamos que su madre se quedaría en otro sitio por un tiempo. Lucas asintió, serio. Sofía se puso a llorar. Ellen la consoló, prometiéndole que se verían seguido. Esa misma tarde, Ellen se mudó al cuarto de invitados de mis padres. Durante las primeras semanas, las cosas parecieron mejorar. Ellen iba a terapia sin faltar. Nos reuníamos para cenar con los niños un par de veces por semana. Trataba a Lucas con normalidad otra vez. Le pidió disculpas, y por primera vez en mucho tiempo pareció sincera. Empecé a pensar que quizá todavía había algo que salvar. Que tal vez solo había sido una crisis mal manejada. Entonces llegó el viernes que lo arruinó todo. Era viernes por la tarde. Estaba en casa preparando la cena para los niños cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. No era normal. Miré la pantalla y vi una seguidilla de mensajes de Ellen. Uno detrás de otro. Los leí de corrido y sentí cómo se me cerraba el estómago. Me acusaba de intentar robarle a sus hijos, de querer echarla definitivamente de sus vidas. Decía que seguro la estaba engañando, que siempre había sido un controlador, que todo esto era una maniobra mía. Los mensajes subían de tono a cada segundo. Insultos, reproches, frases sin sentido. Intenté llamarla, pero no contestó. Después de un último mensaje, apagó el teléfono. Llamé a mi madre de inmediato. Me dijo que Ellen se había ido de la casa esa misma tarde con todas sus cosas. No había dicho a dónde ni cuándo volvería. Sentí una mezcla rara de enojo y miedo. No por mí, sino por lo rápido que todo estaba escalando. Con el paso de los días empecé a entender qué había pasado. Ellen le contó todo a su mejor amiga, Trinity. Nunca me cayó bien. Siempre había sido una mala influencia, incluso antes de que tuviéramos hijos. Salía de fiesta todo el tiempo, bebía de más y solía arrastrar a Ellen a ese ambiente cuando todavía éramos jóvenes. Trinity la convenció de que yo estaba intentando sacarla definitivamente de la vida de los niños. De que la separación era solo una excusa para quedarme con todo. Ellen se fue a vivir con ella y, según supe después, perdió completamente el control. Dejó de contestar mis llamadas. Tampoco respondía a mi madre. Unos días después, Trinity me escribió. Me llamó perdedor, dijo que Ellen era demasiado buena para mí. También dijo, casi con orgullo, que Ellen se estaba acostando con un tipo más joven que había conocido en un club. Guardé todo. Capturas de pantalla, fechas, mensajes. No respondí. Esa semana fue una espiral. Por lo que supe más tarde, Ellen estuvo saliendo todas las noches. Alcohol, drogas, fiestas interminables. Una vida que había dejado atrás hacía años, pero a la que volvió como si nunca se hubiera ido. Yo me concentré en los niños. Traté de mantener cierta normalidad, aunque todo se sentía frágil. El jueves siguiente, a las 3 de la madrugada, sonó mi teléfono. Era del hospital. Me dijeron que Ellen había ingresado a urgencias por una sobredosis. Alguien la había dejado allí y se había ido sin dar datos. Llamé a mi madre para que viniera a quedarse con los niños y salí directo al hospital. Cuando llegué, me dijeron que estaba estable pero dormida. Pasé horas en la sala de espera.
Cuando por fin pude verla, estaba despierta, pálida, completamente destruida. Empezó a disculparse apenas me vio. Lloraba, decía que lo había arruinado todo, que no sabía qué estaba haciendo. Confirmó parte de lo que yo ya sospechaba sobre esa semana. Le pregunté directamente si se había acostado con alguien. No respondió. Bajó la mirada y se quedó en silencio. Fue suficiente. Le dije que no era el momento para hablar de todo eso, que debía concentrarse en recuperarse. Me fui poco después. No sentí alivio. Solo una certeza incómoda que empezaba a tomar forma. Volví al hospital a la mañana siguiente. Ellen estaba a punto de recibir el alta. Los médicos dijeron que, dentro de todo, había tenido suerte. Su cuerpo había reaccionado a tiempo. Mientras ellos hablaban, yo pensaba en otra cosa. En todo lo que había pasado en tan poco tiempo y en lo que ya no podía ignorar. Cuando los médicos salieron de la habitación y nos quedamos solos, saqué los papeles del divorcio de la carpeta que llevaba conmigo. Los dejé sobre la mesa. Le dije que esperaba que los firmara en una semana. También le dije que tenía pruebas de que me había sido infiel durante la separación. No levantó la voz. No discutió. Solo me miró como si no entendiera del todo lo que estaba pasando. Me fui poco después, sin despedirme. Sabía que, si me quedaba más tiempo, iba a empezar a dudar, y ya no podía permitirme eso. Las 2 semanas siguientes fueron un infierno. Ellen me llamaba constantemente. Algunos días lloraba, suplicaba otra oportunidad, decía que había cometido el peor error de su vida. Otros días gritaba, me insultaba, decía que iba a hacer del divorcio algo largo y doloroso. Cambiaba de un extremo a otro sin transición. Su familia empezó a escribirme también. Su hermana me llamó cruel, dijo que estaba abandonando a Ellen cuando más me necesitaba. Su madre me acusó de darle la espalda en medio de una crisis. Trinity, por supuesto, también apareció. Me mandó mensajes diciendo que le había arruinado la vida a Ellen, que todo era culpa mía. Entiendo que el momento no fue el ideal. Pero Ellen ya estaba estable y, si algo salía mal, estaba en un hospital. Yo ya no podía seguir postergando una decisión que llevaba semanas formándose. No la quería de vuelta. Y, sobre todo, no quería a mis hijos cerca de alguien que había demostrado ser capaz de todo eso. Decidí pedir la custodia total. Aún no les había dicho a Lucas y a Sofía que el divorcio era definitivo. Ellos creían que su madre seguía fuera intentando mejorar. Pensé que sería mejor esperar a que terminaran las clases para hablarlo con más calma. Cuando finalmente Ellen firmó los papeles, tardó más de lo que había dicho, pero los firmó. Su abogada intentó pelear la acusación de infidelidad, pero yo tenía los mensajes de Trinity y Ellen terminó admitiendo lo que había pasado. Eso permitió avanzar sin tener que esperar un año completo. La batalla por la custodia fue más dura de lo que esperaba. Su abogada insistía en que Ellen estaba atravesando una crisis de salud mental y merecía otra oportunidad. Mi abogado expuso todo lo demás, el trato hacia Lucas, la sobredosis, el consumo de drogas, la infidelidad. Al final se llegó a un acuerdo. Yo obtuve la custodia principal. Ellen tendría visitas supervisadas, fines de semana alternos. Le conté a los niños el primer día de las vacaciones de verano. Sofía lloró durante horas. Lucas me preguntó si todo era por lo de la cocina. Le dije que no, que los problemas entre su madre y yo no tenían nada que ver con él. No sé si me creyó, pero se lo repetí. Los padres de Ellen vinieron la semana siguiente. Intentaron acercarse a los niños. Sacaron mucho a Sofía, también intentaron pasar tiempo con Lucas, pero él siempre encontraba una excusa para evitarlo. Antes de irse, su padre me dijo que había destruido la vida de su hija. Le respondí que ella lo había hecho sola. La primera visita supervisada fue en un centro comunitario. Mi madre estuvo allí con Ellen y los niños durante 2 horas. Sofía salió contenta. Lucas fue educado, pero distante. Ellen lloró varias veces. Un mes después, un día cualquiera, llegué del trabajo y encontré a Lucas en la cocina. Estaba preparando un salteado de pollo. Le pregunté si necesitaba ayuda. Me dijo que no. Me senté a observarlo desde la mesa. Cuando la cena estuvo lista, los 3 comimos juntos. Sofía puso mala cara al principio, casi por costumbre, pero luego dijo que estaba bueno. Lucas no dijo nada. Solo siguió comiendo. Desde entonces, cocina un par de veces por semana. No sabía entonces que ese pequeño gesto era el inicio de algo mucho más grande. Con el paso de las semanas, la rutina empezó a asentarse en algo nuevo, algo que todavía no se sentía del todo natural. Ellen seguía viendo a los niños con supervisión. Mi madre solía estar presente.
Sofía siempre iba ilusionada. Lucas iba sin protestar, pero volvía en silencio y se encerraba en su cuarto. No preguntaba por su madre. Nunca lo hacía. Ellen empezó a insistir en que quería cambiar el acuerdo. Decía que estaba yendo a terapia, que estaba sobria, que necesitaba más tiempo con los niños. Su abogada envió una carta pidiendo avanzar hacia visitas sin supervisión. Yo no estaba listo. No después de todo lo que había pasado. Sofía preguntaba cuándo podría quedarse a dormir con su madre. Yo respondía con evasivas, sin fechas. Lucas no preguntaba nada. La relación con mis hijos había cambiado. Sofía estaba enfadada conmigo casi todo el tiempo. Me culpaba por el divorcio. Decía que antes todo era mejor, que yo lo había arruinado todo. Intentaba explicarle lo que podía, adaptado a su edad, pero no era suficiente. Lucas era distinto. Cumplía con todo, ayudaba en casa, cocinaba de vez en cuando, pero ya no me hablaba como antes. Antes me contaba de los videos que veía, de las cosas nuevas que aprendía. Ahora respondía con monosílabos. Yo había sacado a Ellen de la casa pensando que eso lo protegería, pero empecé a dudar de si había sido suficiente. Decidí llevar a los dos a terapia. Sentía que yo solo no estaba a la altura. Tenía miedo de decir algo mal, de empeorar las cosas sin querer. La terapia empezó a ayudar, despacio, pero se notaba. Sofía empezó a expresarse un poco más. Lucas, aunque seguía callado, al menos parecía menos tenso. Mientras tanto, Ellen seguía escribiéndome. A veces pedía hablar en persona, solo los dos. Le dejé claro que no había nada que discutir fuera de los abogados. No lo aceptó. Un día apareció en casa, sabiendo que los niños estaban con mis padres. Dijo que necesitaba decirme algo importante. Me habló de lo que había trabajado en terapia. Dijo que ahora entendía por qué había reaccionado así con la cocina de Lucas. Me explicó lo de su abuela, lo crítica que había sido con su madre, las comparaciones constantes. Como ella creció viendo a su madre intentar y fallar en ganarse esa aprobación. Me dijo que cuando yo elogié tanto a Lucas, sintió que yo hacía con ella lo mismo que su abuela había hecho con su madre. Escuché todo sin interrumpirla. Cuando terminó, le dije que entendía la explicación, pero que no justificaba el daño que le había hecho a nuestro hijo. Estuvo de acuerdo. Dijo que sabía que quizá ya era tarde. Me preguntó si había alguna posibilidad de intentarlo de nuevo, no ahora, sino más adelante, cuando demostrara que estaba mejor. Le dije que no. Lloró. Dijo que lo esperaba, pero que tenía la esperanza de que cambiara de opinión. No lo hice. Había demasiado detrás, el trato a Lucas, la infidelidad, todo lo demás. No había vuelta atrás. Poco después, el divorcio se finalizó. Me quedé con la casa, la custodia principal de los niños y la mayor parte de nuestros ahorros. Ellen se quedó con su coche y algo de dinero para empezar de nuevo. Se mudó a un apartamento pequeño, a unos 20 minutos. Las visitas supervisadas continuaron unas semanas más. Hasta que llegó la audiencia para revisar el acuerdo. Ellen presentó pruebas de terapia y trabajo estable, pero falló un test de drogas. El juez no solo negó las visitas sin supervisión, también suspendió las visitas supervisadas. Ese día supe que ya no había nada que yo pudiera hacer por ella. Solo por mis hijos. Después de que suspendieron las visitas, el silencio se volvió definitivo. Ellen dejó de ver a los niños por completo. No hubo despedidas ni explicaciones largas. Simplemente dejó de estar. Para Sofía fue un golpe duro. Durante semanas preguntó cuándo volvería a ver a su madre. Yo no tenía respuestas claras y eso la frustraba aún más. A veces lloraba, otras se enfadaba conmigo. Decía que no era justo, que yo había tomado decisiones sin pensar en ella. Lucas no preguntó ni una sola vez. Eso fue lo que más me preocupó. No mostraba enojo ni tristeza evidente. Solo seguía con su rutina. Escuela, tarea, ayudar en casa. Cocinaba 2 veces por semana, a veces más. Lo hacía en silencio, concentrado. Yo intentaba no invadir su espacio. Me ofrecía a ayudar y casi siempre me decía que no, que ya lo tenía bajo control. La terapia empezó a volverse más importante de lo que yo había imaginado. Sofía comenzó a hablar de su miedo a quedarse sola, de sentir que su madre la había dejado atrás. Lucas hablaba poco, pero cuando lo hacía, siempre giraba en torno a la idea de no molestar, de no causar problemas. Eso me partía por dentro. Ningún niño debería cargar con eso. Mientras tanto, Ellen volvió a aparecer a través de abogados. Quería reactivar las visitas, esta vez sin supervisión. Alegaba que llevaba semanas sobria y que seguía en terapia. Su abogada mandó cartas, presionó.
Yo me mantuve firme. No podía confiar otra vez. No todavía. Sofía empezó a idealizar a su madre. Hablaba de ella como si nada malo hubiera pasado. Decía que la extrañaba, que conmigo todo era reglas y silencios. Intenté no tomarlo como algo personal. Sabía que era su forma de procesar la ausencia. Lucas, en cambio, se cerró aún más cuando Sofía hablaba así. Se iba a su cuarto o se ponía a cocinar. Un día, después de una sesión de terapia, Lucas me preguntó si podía empezar a cocinar más seguido. Dijo que lo hacía sentir tranquilo. Me sentí mal por pensarlo, pero también tuve miedo de estar cargándolo con una responsabilidad que no le correspondía. Acordamos que cocinaría cuando quisiera, no por obligación. Que el resto de los días yo me encargaría, aunque fuera torpe. Empezamos a tener noches de pizza otra vez. No era perfecto, pero era liviano. Sofía se fue relajando un poco. Lucas empezó a hablarme de recetas que quería probar. No como antes, pero algo volvió a encenderse. Fue entonces cuando él volvió a escribir, esta vez sin abogados. Me pidió hablar en persona. Le dije que no había nada que hablar. Insistió. Dijo que había cambiado, que ahora entendía todo, que necesitaba cerrar las cosas cara a cara. No le respondí. Poco después me enteré, por sus padres, de que había entrado a un programa de adicciones. Me alegré por ellos, más que por ella. Al menos estaba lejos de Trinity, que había sido una influencia constante y destructiva. Sus propios padres empezaron a ver lo que yo llevaba tiempo diciendo. Aún así, el daño ya estaba hecho. Mis hijos seguían reconstruyéndose a su manera, y yo aprendía a acompañarlos sin imponer tiempos ni expectativas. Todavía quedaba camino por recorrer. Pero, por primera vez en mucho tiempo, la casa ya no se sentía como un campo de batalla. El tiempo empezó a pasar de una forma extraña. No rápido, pero tampoco detenido. Simplemente avanzaba, llevándose algunas cosas y dejando otras. La terapia siguió siendo parte de nuestra rutina. No era una solución mágica, pero ayudaba a poner en palabras lo que antes se quedaba atorado. Sofía empezó a estar menos a la defensiva conmigo. Ya no explotaba por cualquier cosa. A veces seguía diciendo que extrañaba a su madre, pero ya no con la misma rabia. Lucas seguía siendo reservado, pero había pequeños cambios. Empezó a hablarme otra vez de comida. No como antes, con entusiasmo desbordado, sino de forma más tranquila. Me mostraba recetas que quería probar, me explicaba por qué una técnica funcionaba mejor que otra. Yo escuchaba y aprendía. También aprendí a no invadir. A dejar que él marcara el ritmo. Él volvió a intentar modificar el acuerdo de custodia unos meses después. Esta vez sí había pasado pruebas de drogas limpias y presentó documentación de terapia y empleo. Pero lo que pedía era distinto. Ya no hablaba de ambos niños. Solicitaba la custodia de Sofía. Cuando lo leí, sentí un nudo en el pecho. No por miedo a perderla, sino por lo que eso decía. Sus padres me llamaron poco después. Seguían teniendo relación con los niños y me contaron cosas que me helaron la sangre. Después de la rehabilitación, Ellen había empezado a decir que Lucas era el origen de todos sus problemas. Que él había arruinado su matrimonio, su estabilidad, su vida. Eso fue demasiado incluso para ellos. Sus propios padres la enfrentaron y terminaron echándola de su casa. No sé bien dónde fue a vivir después. Creo que volvió con alguna amiga o con alguien más. La solicitud no prosperó. Con su historial, no tenía posibilidades reales. Después de eso, no hubo más demandas. Con el tiempo, su presencia se fue diluyendo. Ya no llegaban cartas de abogados. Ya no había mensajes inesperados. Ellen se mudó con un hombre a un pueblo pequeño, lejos. Sus padres sabían algunas cosas, pero evitaban entrar en detalles. Por la expresión en sus caras, entendí que no eran buenas. Lucas no volvió a hablar de su madre. Nunca. Sofía sí, de vez en cuando. No para pedir verla, sino por curiosidad. Quería saber qué hacía, dónde estaba. Cuando se enteró de que vivía con otra persona, dejó de preguntar tanto. Yo empecé a salir con alguien casi 2 años después de todo. Fui despacio. No quería imponer nada a los niños. Cuando se los presenté, lo tomaron mejor de lo que esperaba. Me dijeron que me notaban más tranquilo, menos cargado. Tal vez tenían razón. Yo no había tenido tiempo de pensar en mí durante mucho tiempo. La casa empezó a sentirse distinta. No perfecta, pero estable. Las cenas se volvieron más relajadas. Lucas cocinaba cuando quería. Sofía ya no ponía mala cara por costumbre. A veces incluso pedía repetir.
No era el final que imaginé para mi familia. Pero era uno en el que, al menos, podíamos respirar. Los años pasaron sin que me diera cuenta. Un día Lucas ya no era un niño encerrado en su cuarto, sino un joven seguro de lo que quería hacer con su vida. Cumplió 18 y entró a una escuela de cocina. Cuando me lo dijo, no sonaba como una idea pasajera, sino como un plan pensado desde hacía tiempo. Hablaba de viajar, de trabajar en restaurantes de distintos países, de aprender un poco de cada lugar. Nunca había visto a alguien tan convencido de su camino desde tan temprano. Sofía tenía 14. Estaba distinta. Más reflexiva. La terapia y el tiempo hicieron su trabajo. Empezó a entender cosas que antes solo le dolían. Comprendió lo que su madre había hecho y, sin que nadie se lo pidiera, se acercó más a su hermano. También empezó a descubrir lo que le gustaba a ella, y yo hice lo posible por apoyarla en eso, como había aprendido a hacerlo con Lucas. Ellen quedó como una presencia lejana. Después de su paso por rehabilitación volvió a intentar cambiar el acuerdo, esta vez con pruebas limpias, pero pidiendo algo que no tenía sentido. Quería quedarse con Sofía. Todo se cayó por su propio peso. No volvió a insistir. Poco después se fue a vivir a un pueblo pequeño con su pareja y dejó de tener contacto directo con nosotros. Sus padres siguieron viendo a los niños. Nunca dejaron de hacerlo. A veces me contaban cosas, pero evitaban profundizar. Yo tampoco preguntaba. No había nada que ganar removiendo eso. Mi relación con los niños cambió para siempre. Ya no era solo el padre que proveía o el que intentaba mantener el orden. Aprendí a escuchar, a acompañar sin imponer, a aceptar que no todo se arregla rápido. A veces Lucas cocina para los tres. Otras veces pedimos pizza y comemos en el sofá. Ambas cosas están bien. Sofía ya no me culpa por el divorcio. A veces hablamos de su madre con calma, sin drama. Otras veces no la menciona en absoluto. Lucas casi nunca lo hace. Creo que todavía hay heridas ahí, pero ya no sangran. Yo sigo con la persona que conocí después. No ocupa el lugar de nadie. Solo está. Mis hijos lo entienden y lo respetan. Eso es suficiente. Si algo aprendí de todo esto es que una pasión puede salvar a alguien o destruirlo, dependiendo de quién la cuide. A Lucas casi se la arrebatan por celos y orgullo. Hoy la cocina es su refugio, su futuro, su forma de estar en el mundo. Y aunque nunca fue así como imaginé mi vida, es una en la que, por fin, puedo sentarme a la mesa y sentir que hice lo correcto. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.